una mesa muy importante frente a estos aranceles, pues que ya son una realidad hasta el día de hoy, y veremos también qué se decide mañana en esta conversación que tendrá el presidente de los Estados Unidos con la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero bueno, ya estamos viendo aquí en pantalla al doctor Hugo López Gatell. Muy buenos días, epidemiólogo, y a la doctora María Elena Álvarez Bulla, científica, investigadora titular y profesora de la UNAM. Muy bienvenidos a ambos para abordar un tema que nos parece crucial. Doctora María Elena Álvarez Bulla, ¿qué decir al respecto, doctora? Bueno, pues en primera instancia, unidad. Ahora sí que viene al caso esta frase de consigna del pueblo unido jamás será vencido, y toda la fuerza y solidaridad con nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, al frente y en representación con una mayoría aplastante del gobierno de México. Y con esto como telón de fondo y guía, a mí lo que me gustaría compartir a su audiencia, agradeciéndoles muchísimo, es para mí un honor estar aquí con mi querido y admirado Hugo López Gatell, compartiendo con la audiencia, con el pueblo de México, lo que a mí me tocó hacer en medio de otra crisis de naturaleza distinta, no económica y de geopolítica aberrante, porque además es aberrante y pues totalmente impredecible, digamos, lo así irracional, que fue la crisis de la COVID-19, de esta enfermedad que pues también impuso retos grandísimos. La respuesta del entonces presidente López Obrador y de quienes lo acompañábamos fue, pues, resolver las problemáticas con una visión de soberanía y de prioridad de bienestar del pueblo de México, que es el soberano de este país, ¿no? Y entonces, bueno, hay grandes lecciones muy rápidamente en lo que a mí me tocó. El presidente, ante una crisis que también acusaba consecuencias tremendas, por ejemplo, de falta de disponibilidad de ventiladores, de equipos médicos, en particular los ventiladores de vacunas y de otros desarrollos científicos que se habían abandonado durante el largo neoliberalismo, nos puso sobre la mesa, y a mí en particular a la cabeza del CONACYT, de la Agenda de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, podemos, en medio de la pandemia, dado que en el mercado internacional no hay ventiladores, no tenemos en México fábricas de equipo médico de esta naturaleza suficientes ni adecuadas para cubrir la demanda de estos equipos que se requieren para salvar vidas. La respuesta fue sí, y el resultado fue exitoso. En pocos meses, en lugar de años, que es lo que al neoliberalismo le ha llevado a concretar innovaciones, tuvimos dos modelos nuevos, mexicanos, 100%, uno en alianza con una pequeña empresa, otro 100% mexicano, gracias al liderazgo del doctor José Pineda, entonces director general del CIDESI. Este segundo, además, Ejecatl 4T, Dios del Viento, modelo 4T, innovador completamente, es hoy por hoy el mejor ventilador del mundo. Se está en la versión número 2, que pues está todavía mejorando, y se coloca a la vanguardia de este equipo médico. Y en pocos meses teníamos cerca de 1,000 ventiladores, además ya fabricados. Hoy por hoy tenemos una fábrica, Serimédica de México, y se quedó pendiente el hacer el acuerdo de la unidad de negocio para que esta fábrica ya no solamente pueda fabricar ventiladores 100% mexicanos, de los mejores del mundo, sino máquinas de anestesia que también ya tienen el registro COFEPRIS, concentradores de oxígeno que el gobierno tiene que poner en los hogares de personas que desgraciadamente por COVID y por otras enfermedades respiratorias necesita oxígeno domiciliario, y que, como es monopólico el manejo de estos equipos, le cuesta al gobierno miles de millones de pesos. Y con la opción que dejamos de Innova Bienestar y Serimédica de México, en alianza con una pequeña empresa de altísima calidad científica y tecnológica, DTM y DTEC, son sus dos nombres, se puede abaratar el costo de este equipo a la tercera parte de lo que le cuesta al gobierno.
detector de cáncer cervicouterino, está en proceso los carros rojos, los monitores de signos vitales, en fin, y todo ello además generando retornos de valor y retornos de inversión, porque todas las patentes que dejamos tienen participación cabal o mayoritaria del Estado, entonces hay un retorno de valor, no fueron inversiones a fondo perdido a favor de intereses privados sin cuidar el erario y el interés público. Entonces, este es un momento en donde, como cuando en la pandemia, que no podíamos acudir a lo que nos había dicho el neoliberalismo, que era lo mejor, que siempre depender del exterior, en donde yo creo que podemos aquilatar todos estos avances que además tienen un futuro tremendo. La presidenta ha anunciado algunos otros proyectos prioritarios también con esta visión de soberanía. En el ramo de energía está Taruk, el primer autobús ya completamente eléctrico, 100% mexicano, probándose en la Ciudad de México ya con pasajeros, demostrando también las ventajas en salud. Está la vacuna Patria, también en alianza con otra empresa nacional, y esto implicó un reto además de generar las capacidades de Estado para hacer ensayos clínicos y ser soberanos en resolver nuestros problemas prioritarios. Entonces, desde mi punto de vista, el ligar el quehacer humanístico, científico y tecnológico a las necesidades prioritarias del pueblo con una visión de rigor científico para llevar lo mejor a los más pobres y a todas las personas en nuestro país, al pueblo de México, con esta visión también de soberanía, de eficiencia y de eficacia, porque la pandemia y con el liderazgo del presidente entonces López Obrador, que nos ponía muy claras las prioridades, podríamos, yo creo, aquilatar no solamente de los resultados que ya están ahí a la mano para ahora paliar frente a estas incertidumbres que nos hacían y que nos hacen todavía muy dependientes del exterior. Y bueno, sin ser yo una experta en economía y teniendo claro, pero sí teniendo claro que somos capaces, que en México hay mucha capacidad, mucho talento, y que frente a una crisis como la pandemia pudimos salir adelante muy bien librados, gracias también al gran trabajo que hizo, desde luego, Salud y el doctor Hugo López-Gatell, entre todo el equipo del doctor Alcocer, pero en este caso, bueno, pues hay grandes equipos en las diferentes dependencias, en también las instituciones de educación superior, los centros públicos de investigación, y hay que articularlas y tener prioridades claras enfocadas a las necesidades de energía, de salud, de medio ambiente, en donde también hay avances de bioinsumos para poder producir alimentos sin agrotóxicos y sin transgénicos. En fin, mirar hacia una soberanía científica, tecnológica y de innovación con prioridad pública y de beneficio a nuestro país y con una clara visión de soberanía nacional. Muchísimas gracias, doctora Elena. Realmente ustedes dos fueron claves en este momento crítico que vivimos con la pandemia, en este pues cisne negro que llamamos los economistas, ¿no? Ahora es otra característica, pero una crisis también que se puede avecinar de grandes dimensiones y que tendrá efectos brutales en Estados Unidos, en nuestro país y en otras economías. Pero ya vivimos una experiencia y gracias por compartirnos también esto que nos parece importantísimo. Doctor Hugo López-Gatell, en este sentido que estaba exponiendo la doctora María Elena Álvarez Bulla, de el gran avance que hubo en industrias nacionales, ¿qué decir también? ¿Cuál sería esta oportunidad que tendríamos en estas diferentes industrias? Ella ya hablaba de la parte del equipo médico, de la electromovilidad y de otras industrias que nos parece muy importante que ustedes fueron acompañando. ¿Cómo ahora podríamos fortalecer y seguir, ¿no?, en ese camino frente pues ahora a esta amenaza de los aranceles? Que ya no es amenaza, es una realidad, pero a lo mejor se detiene. Exactamente. Muchas gracias, Violeta, Ernesto, y qué gusto estar aquí con mi queridísima María Elena Álvarez Builla. Retomo sus palabras en esta exposición tan elocuente que hizo, que aunque es muy prolífica, es una apretada síntesis de una epopeya que ella impulsó durante su liderazgo en el CONACYT de reconversión
del modelo de producción del conocimiento científico y humanístico y también de colaboración con distintos agentes de la sociedad. El elemento clave, creo que todo el mundo lo sabemos y es justo el elemento principal, fue el pensar soberanamente, pensar en el bienestar público soberanamente y no dejarse llevar por la inercia que el proyecto neoliberal había impulsado por más de 36 años, en el cual la producción científica estaba en la periferia, estaba marginada, a pesar de los grandes talentos que tenemos en ciencia, tecnología e innovación, y desde luego humanidades, en nuestro país. Pero además, no solo había una subordinación en la producción de conocimiento, sino una total rendición de lo que significa producir conocimiento para el bienestar social. Aberraciones emblemáticas que sabíamos existían en el proyecto neoliberal y que la doctora Álvarez Builla desenmascaró del todo y descubrió sus mecanismos, como el sector público financiaba al sector privado en vez de que hubiera un compromiso, una responsabilidad del sector privado industrial que asentado en México para contribuir al bienestar social. Esto era absurdo, era una aberración tener los fideicomisos de CONACYT al servicio de empresas globales de alto poder económico y alta capacidad de producción. Entonces, lo que ella hizo fue voltear la perspectiva, dar un giro de 180 grados para estar con el pueblo de México, el bienestar social, lo público en el centro, y a partir de ahí reconstruir la soberanía científica y tecnológica. Pienso que este elemento, esta enseñanza, que efectivamente durante la pandemia de COVID-19 nos dio enormes aprendizajes, es un poco lo que se tiene que considerar ahora ante esta nueva epidemia, quizás se convierta pandémica, de aranceles impulsados de manera unilateral y arbitraria por un individuo con las características que ya todos sabemos quién. Ayer que dio el mensaje, el lunes más bien, que dio el mensaje de la presidenta Sheinbaum, creo que nos llenó de orgullo tener una presidenta que no vacila en lo más mínimo en defender la soberanía, en defender la dignidad de la patria y de su pueblo, y el llamar con toda soltura a la unidad, porque sabe que tiene el respaldo de este pueblo. Estoy seguro que el próximo domingo el Zócalo va a estar repleto, reflejando la voluntad del pueblo de México por defender su soberanía, por defender su dignidad. Ahora, ella también señaló algo que considero importante respecto a lo que estamos platicando. Ella enfatizó que en los años recientes, y desde luego se refiere al periodo del primer gobierno de la transformación, la economía mexicana se empezó a reformular a partir del mercado interno y a partir de la capacidad de producción de el propio México, el propio Estado mexicano. En esto creo que hay mucha esperanza. El empresariado mexicano, y esto está plenamente documentado, ustedes, Violeta, que son economistas, lo conocen a detalle, durante el proyecto neoliberal actuó de manera supeditada a los grandes circuitos, tanto económicos como financieros del mundo, y también, así como la ciencia y la tecnología en su momento, se rindieron ante el avasallador poder de las empresas globales y de los sistemas financieros globales. Con lo cual se redujo la capacidad de producción soberana, se redujo la autonomía de la planta productiva mexicana, y además se precarizó la innovación, la capacidad de generación de bienes, la capacidad de producir para las necesidades sociales. Retomo la pandemia de COVID, como ya decía la doctora Álvarez Builla, como un momento crítico y muy doloroso de aprendizaje, en donde súbitamente, no fue tan súbito en realidad, quienes habíamos estado pensando en la transformación de México por muchos años, ya sabíamos que ese era el status quo, pero descubrimos
que no teníamos la capacidad de responder ante una emergencia sanitaria de esa naturaleza y de esas dimensiones. ¿Por qué razón? Porque la planta productiva mexicana de los insumos para la salud, de la tecnología para la salud, había sido completamente desmantelada. La poca que había, porque no era demasiada hasta los años 70 o principios de los 80 del siglo pasado, pero la poca que había quedó destruida. Se incorporaron diversas empresas globales, empresas transnacionales, productoras de insumos y de tecnología, sin ninguna garantía o sin ninguna condición soberana o favorable a la soberanía de México. ¿Esto qué quiere decir? Que en el momento en que se necesitaban ciertos insumos críticos como los ventiladores, como las máquinas de anestesia, como ciertos medicamentos, como los equipos de protección personal, sencillamente no había manera de retener esos productos en México, a pesar de que en algunos casos la principal fuente de producción para esas empresas era precisamente plantas asentadas en México. Y no había porque los gobiernos neoliberales nunca pensaron en que la soberanía tiene un elemento clave de protección del interés social nacional, y la soberanía implica la capacidad de tomar decisiones efectivas para proteger al pueblo de México. En cambio, en esa fiesta de celebración de cómo nos llevaron hasta el barranco durante el proyecto neoliberal, se empezó a conceder toda clase de oportunidades de desregulación y de estímulos económicos para que se asentaran empresas que no tenían ningún compromiso con la sociedad. Entonces termino diciendo que la salud es solo uno de los múltiples ejemplos, pero es por demás ilustrativo, porque de la salud depende la vida y por lo tanto, cuando lo pensamos en la dimensión poblacional, depende la seguridad nacional. Si el proyecto neoliberal no fue capaz de proteger la seguridad nacional, proteger al pueblo de México, proteger la subsistencia, la persistencia del pueblo de México, desde luego ese no es el modelo al que deberíamos apostar. Y pienso que estamos en una encrucijada, pero como todas las adversidades, como todas las crisis, existen lecturas que nos pueden llevar a entender las oportunidades. Desde mi punto de vista, es un momento crítico en el que sistemáticamente el gobierno de México, el gobierno de la presidenta Sheinbaum, podría hacer un inventario de cuáles son los espacios, los elementos económicos, los productos, los servicios en los que podríamos empezar a construir una soberanía nacional y autosuficiencia. Aquí saco a colación lo que ya habíamos mencionado en otras entrevistas. Durante la redacción del proyecto de nación, que fue la plataforma electoral oficialmente registrada de la presidenta Sheinbaum cuando fue candidata, habíamos considerado estos elementos. Justamente en el campo de la salud, tuvimos una mesa de discusión en la UAM Xochimilco, en la que estuvimos conjuntamente la doctora Albert Builla y yo, dialogando con la comunidad académica de esa universidad sobre la soberanía sanitaria y la autosuficiencia industrial para la salud, y precisamente salían ahí ejemplos virtuosos, como los que ya mencionó ella, pero también la reflexión de que es apremiante acelerar el paso, hacerlo de manera sistemática y tener la disposición de ánimo, que cuando se trata del gobierno se llama voluntad política, para desconectarse de una vez y por todas de la dependencia en los sectores más críticos y más clave de la soberanía y de la seguridad nacional, y desde luego la salud es uno de ellos. La producción agrícola y la alimentación, sin duda, es otro. La preservación del medio ambiente es otro. La energía también es otro. El transporte en distintas modalidades y dimensiones es otro. Pero yo pienso que es alentador, termino con esto, que la presidenta Sheinbaum inconfundiblemente hace un mensaje de defensa de la soberanía y actúa en ese sentido. Estos ejemplos de la producción o de la orientación hacia producir transporte para la soberanía de movilidad en México es solo un ejemplo, pero ojalá que también en otros campos ella se impulse en ese sentido.
Gracias, doctor Hugo López-Gatell, que además es todo multitask, ahí caminando no sé dónde y ahí dando aquí pues otros ángulos de cómo mirar este asunto de los aranceles. Doctora Álvarez Bulla, usted fue titular del CONACYT y en este escenario, pensando a futuro, ¿qué es lo que en donde tendría que fortalecerse a propósito de las autonomías que tenemos que construir en el país y con estos amagos pues ya hechos realidad del presidente Donald Trump? ¿Qué faltaría? Hacia dónde empezar a apuntar? Bueno, yo creo que sin duda seguir, como decía Hugo López-Gatell, seguir teniendo claridad sobre prioridades de cada uno de los ramos en los cuales puede haber retos ahora frente a este amago de aranceles, ¿no? Y sobre todo priorizar, creo yo, como lo hicimos en los programas nacionales estratégicos durante el sexenio pasado, la articulación de capacidades en torno a temáticas prioritarias para el país, ¿no? Nosotros focalizamos 10 programas nacionales estratégicos que, dicho sea de paso, están contemplados en la actual y vigente Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Y en torno a ellos, estos 10 grandes paraguas temáticos, pues cubren prácticamente todos los ámbitos de interés nacional en torno a los cuales habría que articular y sumar capacidades de manera muy eficiente, muy eficaz, con metas claras, como las ponía el entonces presidente de la República, para poder asegurar que aquellas prioridades nacionales teníamos salud, agua, soberanía alimentaria, toxicidad y medio ambiente, que se volvió un tema importantísimo, como una de las herencias más perniciosas del neoliberalismo, también aspectos de cultura y ciencia. En fin, estas 10 agendas tienen ahí marcadas ya tanto resultados que pueden pasar a formar parte de agendas públicas o de sustentar políticas públicas que están resaltadas, por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo que ya se publicó, transporte público sustentable, de buena calidad, en fin, ahí ya tenemos un avance indiscutible con 2 empresas mexicanas y toda la capacidad nacional pública. Se logró tener ya un autobús competitivo en términos de precio, inclusive con respecto a los chinos, que son los que se han preferido, y así ir haciéndolo para cada una de las agendas. En energía el avance es tremendo. Les invito a consultar la página ahora de la CECITI con algo que se dejó de lado en el neoliberalismo, pero la presidenta ha mencionado varias veces, que es la planeación energética. Nosotros nos dimos a la tarea de integrar los datos que son necesarios para esta imprescindible planeación energética que coloque en una tesitura soberana y de verdadero interés social general a la transición energética, y en este campo la presidenta yo creo que va a tener logros muy importantes, pero ahí se podría todavía seguir en la línea que va, porque se ha fortalecido ya la soberanía de Pemex, de la Comisión Federal de Electricidad. En fin, también esta focalización en torno a las principales paraestatales del país, que son columna vertebral de nuestro querido México, y a la generación de nuevas paraestatales como Innova Bienestar, SAPI-DCB, que puede tener un potencial tremendo en tecnologías inteligentes y de cómputo, donde también dejamos mucha capacidad, tanto de talento como de plataformas soberanas. El presidente nos insistió mucho en esto y en todos los demás ramos que he mencionado ya. Pero yo quisiera focalizarme también en algo que no concebimos generalmente como desarrollo industrial, afortunadamente, y que abreva de otra forma de conocimiento que en estos momentos es importantísimo, que es el ámbito agrícola, el ámbito de producción de alimentos, que es también la base de la salud del ambiente y de la salud del cuerpo humano, de las personas, y porque en México tenemos grandes innovaciones que se desprecian generalmente por la ciencia, sobre todo neoliberal, y la ciencia formal,
como la nixtamalización, que nos permite tener el acceso a todos los nutrientes del maíz, como la milpa, como el maíz mismo y toda su diversidad, y toda la diversidad de cultivos que es muy importante cuidar. Y en esto el sexenio pasado, y ahora se ha mantenido en continuidad, también abrió programas que siempre perfectibles, pero que han sido muy importantes para recuperar la fuerza de lo que a veces nuestro entonces presidente llamaba la fábrica más grande del país, que es el campo. Yo creo que en estos momentos el regresar a nuestras comunidades indígenas, afromexicanas, pero también mestizas, de comunidades productoras, de lo que necesitamos, y sobre todo si ahora amagan con que va a haber aranceles para los productos agrícolas, reconvirtamos esos campos tóxicos de frutillas, de aguacates excesivos que no nos podemos comer en el país, y volvamos a nuestro alimento básico, al maíz con toda su diversidad, a recuperar, que ya lo ha dicho nuestra presidenta también, la autosuficiencia en frijol, en producción de frijol, que también se perdió aberrantemente, en arroz, y ahí la capacidad es tremenda, porque ahí no solamente tenemos la capacidad científica, además apta para nuestra condición diversa biocultural, no transgénica, no tóxica, que ahí también hay avances muy importantes con las reformas que ya ayer, por ejemplo, la reforma constitucional del 4º y 27 pasó, hablamos de eso la vez pasada, que amablemente me invitaron a este espacio, pasó en la Cámara de Diputados y ayer pasó en comisiones, y estamos casi prácticamente seguros de que va a pasar ya en el Pleno, en lo particular y en lo general. Y esta reforma es un avance, pero también hay que cuidar el alimento y también poner límites. Yo aquí hago una propuesta al aire, que sé que es mucho más fácil hacer propuestas que tomar decisiones cuando uno está ante la responsabilidad pública, pero yo traigo a colación el panel de controversia del TEMEC, que se quejó de lo que establecía el decreto presidencial del entonces presidente López Obrador, y bueno, estos aranceles que están imponiendo, y vamos a ver cuánto tiempo, pero como una medida también de presión y pues sí, de presión al país y al gobierno, es una violación mucho mayor que lo que se planteaba en el decreto a los acuerdos del Tratado de Libre Comercio, del TEMEC, que por cierto son acuerdos comerciales, pero que no toman en cuenta aspectos de derechos humanos individuales y colectivos, de cuidado del ambiente y de lo que soberanamente cada uno de los países, inclusive participando en ese tratado, tienen que asegurarle a su población. Y entonces yo pongo sobre la mesa la posibilidad de volver a recuperar la restricción de la entrada de esos granos transgénicos con tóxicos que amenazan nuestra salud, que son un peligro, ya no un riesgo, un peligro dado la cantidad de información científica que hay en torno a los efectos perniciosos de estos maíces transgénicos con sus agrotóxicos asociados para la salud humana, para también la salud animal. Entonces, tenemos, yo creo, considero la capacidad de reforzar con medidas agroecológicas la producción nacional de manera acelerada y emergente, para poder cubrir no solamente la demanda que tenemos de alimentación humana, que esa se cubre ya con la producción de maíz blanco, que se llama, que implica todas las variedades nativas, pero también la producción de maíz de altísima calidad en Sinaloa, en Sonora, en el Bajío, con híbridos mexicanos no transgénicos, sin agrotóxicos, porque los grandes productores de maíz en nuestro país no usan el glifosato en sus áreas de producción, usan otras técnicas para impedir el crecimiento de malezas. En fin, hay que mantener esa soberanía que tenemos, cuidar nuestra cadena alimentaria de nuestro alimento básico sobre todo, y de todos los que lo acompañan, porque eso además
disminuye costos de salud y costos económicos para atender esos problemas de salud. Entonces, la trazabilidad de estos granos perniciosos transgénicos con glifosato es muy importante y todo eso lo podemos hacer con soberanía y luego también recuperar la soberanía para la producción de maíz forrajero y restringir la demanda de este maíz de grandes granjas porcícolas y avícolas que cambiaron el modelo de producción de cárnicos, que también era mucho más soberano y mucho más saludable y mucho más sustentable con el ambiente. En fin, ese ramo de la producción primaria, tanto agrícola como pecuaria, me parece un ámbito en el cual hay avances también muy importantes y en este gobierno se está dando continuidad a Sembrando Vida, producción para el bienestar, el acceso a los fertilizantes cada vez más orgánicos, porque la doctora Sheinbaum ha hecho un énfasis muy claro en la promoción de la agroecología y esto también quedó en la modificación constitucional, en la reforma constitucional que está por aprobarse en la Cámara de Senadores. Yo quisiera apuntar por ahí, creo que ahí tenemos capacidad, la mejor del mundo, sin equivocarme, junto con algunos otros pueblos mesoamericanos, desde el punto de vista de ese conocimiento que está vivo en nuestras comunidades campesinas, pero también asistido o de la mano en un diálogo horizontal de saberes con la ciencia contemporánea, pero una ciencia no transgénica, no tóxica, sino adecuada a nuestra riqueza biocultural, en donde también hay avances tecnológicos. Hay ya desarrollos con empresas nacionales pequeñas de bioinsumos y hay una demostración de que sí podemos resolver todos los problemas y retos de plagas, de malezas, con desarrollos nacionales biológicos adecuados para la salud humana y también de manera sustentable. Entonces ahí hay otro ramo de desarrollo económico y de promoción de las pequeñas empresas que nosotros la experiencia que tuvimos es que se prestan y les interesa y además hay muchas de muy buena calidad, con conocimiento muy importante también en el área farmacéutica. El doctor Hugo López-Gatell sabe mucho más que yo de eso, pero estas empresas de bioinsumos estaban ya ahí esperando a que alguien les hiciera caso. Entonces, en muy poco tiempo tenemos ya una cantidad, una diversidad de propuestas de bioinsumos que también siguen su curso en términos de las regulaciones y certificaciones por parte de SADER y también de COFEPRIS. Entonces, esas empresas pequeñas y medianas y micro son además las que pueden sustituir en términos, lo digo con humildad porque no soy especialista, pero también abrir nuevas posibilidades de empleos. Solamente Serimédica de México, que espero que se concrete, ese acuerdo quedó ahí en vías de concretarse en Lerma, en el Estado de México, logró captar a cerca de 100 talentos, además de los tecnológicos nacionales. Esta alianza que ha planteado la presidenta con los tecnológicos tiene un potencial enorme para que estas personas altamente capacitadas no se tengan que ir, sino que se puedan contratar en empleos que además van a estar dando retorno de valor al Estado, recuperación de inversiones y resolviendo problemas prioritarios. Pero sí, enfatizar la posibilidad de ahora pues apoyar y aliarse de manera mucho más extensiva en todo el territorio con estas opciones agroecológicas que ensayamos en los llamados faros agroecológicos con producción para el bienestar de la SADER desde el CONACYT. Creo yo que pues es como me decías Ernesto, un paso a seguir todavía con mayor énfasis frente a este reto de los aranceles. Muchísimas gracias, doctora María Elena Álvarez Bulla, por esta exposición amplia. La de ustedes es una cátedra magistral, la que acaban ahorita de hacer ambos. Gracias, me parece que ahí está parte de la respuesta fundamental a lo que estamos viviendo y pensando como una oportunidad también esto, doctor Hugo López-Gatell. Sabemos perfectamente que desde que entró en vigor
pues este modelo neoliberal y la firma del Tratado de Libre Comercio, pues empezamos a desmantelar el campo mexicano, y una situación gravísima es que empezamos a importar productos chatarra, ¿no? Y dejamos de ser también autosuficientes en varios productos que ya mencionaba ahorita la doctora Álvarez Bulla, entre ellos pues el maíz amarillo, el frijol, el arroz. A mí me ha sorprendido que hay años que hemos importado el 80% del arroz que nos comemos, que consumimos en México, lo hemos importado, y pues ha sido brutal este desmantelamiento del campo mexicano y la pérdida de soberanía en términos alimentarios. ¿Cómo podríamos aprovechar este tema, doctor, en términos también de la salud, ¿no? De la salud de los humanos, pero también de la salud medioambiental, ¿no? Esta es otra situación que me parece a mí fundamental. Usted ya hablaba del medio ambiente también, y que se conectaría con esta propuesta que está haciendo la doctora Álvarez Bulla de las pequeñas empresas, de la agroecología, y que apuntaría también eso, lo hemos también aquí aprendido y también lo hemos estado discutiendo con usted, que no podemos separar el tema de agrícola, de la agroecología, de la alimentación, de la salud y de la salud, yo insisto, del medio ambiente. ¿Qué decir sobre esta oportunidad, doctor Hugo López-Gatell? Muchas gracias, Violeta. Aquí quisiera retomar también, hablar a renglón seguido de la exposición de la doctora Álvarez Builla, en el sentido de tres cosas. La primera, son momentos de definiciones. Indiscutiblemente, cuando se tiene una presión económica, social, política, de las dimensiones de lo que se anticipan, y no es solo el anuncio puntual de las aranceles. Yo pienso que esto va a ir escalando en otras dimensiones de presión por los recursos naturales, entre otras cosas, que Estados Unidos necesita y está ávido de encontrar en el resto del mundo, posiblemente incluido México. Va a empezar una presión aún mayor. Y eso va a requerir definiciones no solamente simbólicas o reaccionar ante un llamado a la unidad nacional en términos verbales. Lo que va a requerir es una reformulación del proyecto político. Desde mi punto de vista, la mejor capacidad o la mejor posibilidad de responder es profundizando la transformación. El proyecto de transformación, si consideramos algunos de sus aspectos clave, tiene que ver con la recuperación de lo público, respecto a esta sobreexpansión de lo privado, recuperar la soberanía, no solamente respecto a otras naciones, en este caso el gigante del norte y otras fuerzas grandes en el mundo, sino también respecto a la capacidad real, efectiva, del gobierno, que representa la soberanía del pueblo, de ejercer su autoridad y de tomar decisiones críticas en la planeación de la economía, en la regulación de los espacios económicos en la medida en que interfieren con el desarrollo saludable de la población, del medio ambiente y la capacidad armónica de nuestro país de desarrollar sus propios medios de subsistencia, como ya señalaba la doctora en el caso de la alimentación. Esas decisiones creo que todavía nos van a llevar un tiempo, porque eso requiere que los sectores económicos, el poder económico, se desprenda de 36 años de la conversión de su mentalidad que estuvo en función de la globalización y retome la posibilidad o la aspiración de tener una capacidad propia, una capacidad nacional, una capacidad soberana del Estado mexicano. Requiere también que las distintas fuerzas políticas dejen de contemporizar en forma oportunista con estos pequeños nichos, yo diría mezquinos, a veces no son pequeños, a veces son muy grandes en términos del poder económico, pero son mezquinos cuando se reflejan respecto a la capacidad del Estado mexicano y la necesidad de soberanía del Estado mexicano. Y entonces miren hacia la responsabilidad a la que está convocando la presidenta de unir fuerzas para tener una capacidad soberana de producción. Lo segundo que menciono que va de la mano es recordar que, entre otras cosas, el neoliberalismo se caracteriza
y precisamente esto relaciona con su nombre, con la idea de desregular, de liberalizar al poder económico y quitarle toda atadura que pudiera representar a los ojos de quienes tienen esta mentalidad neoliberal un obstáculo a su iniciativa económica. Me refiero al poder económico, sobre todo al poder económico global. Y hay algunos sectores que fueron mayormente desregulados durante el neoliberalismo en el mundo entero y desde luego también en México. Uno de ellos fue la protección del medio ambiente, y entonces se dio rienda suelta a una destrucción, a una devastación ambiental pavorosa, que yo creo que el pueblo no ha terminado de visualizar en toda su dimensión. Esta devastación va a tardar muchos años en restituirse, en remediarse, y va a tardar muchos años en que se mantenga de manera estable la protección del medio ambiente. Porque las empresas mineras, porque distintas industrias, sobre todo de la industria química y de otras, hicieron un uso abusivo de los recursos naturales, contaminándolos, sobreexplotando el medio ambiente, devastando ecosistemas, y eso tarda en recuperarse. Otro de los sectores también de desregulación fue la salud. También se permitió toda clase de arbitrariedades y la imposición de un modelo de no solamente del cuidado de la salud, sino del no cuidado de la salud pública, de la salud colectiva, y se descuidó y se desmanteló la capacidad del Estado mexicano para tener una protección anticipatoria del estado de salud de las personas y de las colectividades. Otro más que se desreguló, y eso es patente y cada vez lo resentimos más, fue las relaciones laborales, la relación entre el trabajo y el capital, que eso desde luego se hizo también deliberadamente para promover la inversión extranjera en México. Menciono solo estos tres elementos porque van a significar también espacios en donde las decisiones, los cambios de actitud, de visión, de perspectiva, de proyecto, van a ser patente quién está comprometido con esta unidad nacional por un proyecto soberano, quién va a mantener relaciones oportunistas para cuidar su feudo, ya sea en lo económico o en su participación política, incluso dentro del gobierno mexicano, quiero enfatizarlo. Entonces, con el tiempo veremos, yo espero, estoy confiado en ello, a una presidenta que no claudica, a una presidenta que tiene clara la necesidad de profundizar la transformación, y seguramente agentes o personajes oportunistas, ya sea corporativos o ya sea personales, que se sumarán o no se sumarán al proyecto y contribuirán a acelerar y a profundizar esa transformación o estorbarán para ese propósito. Ahora, terminando mi comentario con el ejemplo de la salud, efectivamente la salud ilustra mucho, incluso solamente reduciéndola al tema de la atención médica y la producción de insumos, ilustra mucho estas disyuntivas, estos momentos de definición que se podrían tomar. Ya habíamos comentado en entrevistas previas sobre el proceso que está siguiendo hasta ahora el gobierno de México de recuperar su capacidad de dominar como comprador mayoritario la perspectiva, la proyección del mercado farmacéutico y el mercado de insumos y el mercado de tecnologías para la salud. Recuperar esta soberanía en las compras públicas, tomar decisiones en favor de la colectividad y en favor del sector público es, desde mi punto de vista, solo el comienzo de un proceso de transformación. Me da mucho gusto oír a personajes como el subsecretario Eduardo Clark, que toman también de manera rigurosa esta encomienda de la presidenta, defendiendo al interés público. No lo veo todavía en todo el sector salud, pero yo espero que se va a ir notando en la medida en que se definan los personajes por el proyecto soberano. Pero seguramente tendremos que continuar, y esto sí relaciona directamente con el tema de los aranceles, en hacer esa planeación profunda, sistemática, extensa de la capacidad productiva de fármacos en México. Al respecto, hago referencia, que también ya lo habíamos mencionado, al famoso Plan México,
En el Plan México, que hasta ahorita no son más que algunas fichas técnicas de los temas, respecto al sector farmacéutico, no se ve representada una aspiración profunda de construir una capacidad soberana y de lograr la autosuficiencia industrial para la salud. Se ve todavía esta aspiración a algunos proyectos puntuales, me parece que no reflejan una profundidad y una convicción de impulsar la soberanía en términos de la autosuficiencia industrial para la salud y, como dijimos en su momento, reflejan relaciones de interés personal, de interés de grupo, que pueden ser oportunistas y en su momento pueden ser un distractor estorboso para este momento de grandes definiciones que tiene que tomar el país. Gracias, gracias, doctor Hugo López-Gatell. Doctora Álvarez Builla, nos quedan 10 minutos y me gustaría, para también ir cerrando, leer alguno de los comentarios que, es- que estamos viendo de la audiencia, donde, por ejemplo, hay alguien que se hace llamar Ochi 142857, que dice, aquí muy poca crítica, qué tristeza. Ciertamente se dejó de dar dinero público a particulares, pero las condiciones de trabajo de los postdocs sigue siendo neoliberal. Y bueno, afortunadamente también una gran mayoría en un sentido contrario, donde agradecen, felicitan y celebran la participación de ustedes, y es más, hasta nos piden más, más participaciones, que podamos repetir esta mesa. Eh, pero le preguntaría, doctora, también pensando en pueblos, comunidades y sociedad civil en general, es decir, el papel de la gente de abajo, ¿dónde lo está, cómo lo está viendo aquí frente a un escenario, frente a Trump? Una cosa es las decisiones que se están tomando arriba o que se vayan a tomar arriba para enfrentar la embestida de Donald Trump, y otra cosa es abajo, pueblos, comunidades indígenas, comunidades rurales y sociedad civil en general. ¿Cómo estaría pensando usted? Y la academia, y la comunidad estudiantil, ¿cómo estaría viendo también el papel de todas y todos ellos? Bueno, en nuestra experiencia a través de los programas nacionales estratégicos y sus proyectos nacionales de investigación e incidencia, quedó claro cuán urgente y posible y además positivo, virtuoso, es el tener un contacto estrecho entre las academias y los pueblos rurales y también urbanos, y también las organizaciones que honestamente están preocupadas por algunas causas y los diferentes sectores del gobierno. Entonces, estas alianzas hoy por hoy, que es a lo que está llamando nuestra presidenta, son fundamentales, no solamente la unidad, sino la alianza sustantiva en torno a objetivos claros. El gobierno con la obligación también de cuidar, como decía el doctor Hugo López-Gatell, las condiciones de vida, evitar los excesos de las empresas, regular mejor y, por otro lado, apoyar a las comunidades campesinas que hoy por hoy son las que nos dan de comer y producen los alimentos más saludables, y restringir todo aquello que puede perjudicar a nuestro campo, a nuestra salud. Es momento de, pues, yo creo, responder con medidas más estrictas que prioricen el interés público y el bienestar de todas las personas, sobre todo las personas de los pueblos campesinos, también de los pueblos urbanos, y no estar aceptando tanta chatarra y tanta contaminación, porque este tema de la toxicidad ambiental es tremendo. Entonces, bueno, mirar hacia el cuidado, al cuidado de las personas, de todas las comunidades, y hacia la autosubsistencia y sobre todo la soberanía, porque no solamente tener suficiente alimento, sino alimento de buena calidad y pertinente y afín a nuestra cultura. Y yo creo que esa es la forma, y bueno, y las academias y las instituciones de educación superior en la universidad, yo me encuentro con una comunidad estudiantil muy ávida de poder tener un desarrollo académico
de incidencia en torno a los temas más importantes que nos aquejan en el país, muy comprometidos en general, los estudiantes en las universidades, y entonces también hay que incorporarlos. Estamos pensando, por cierto, ya cuando se madure lo vamos a anunciar, pero generar un espacio de confluencia justamente muy resonante con los programas nacionales estratégicos, transdisciplinario, transformador, transgresor, no transgénico, de intercambio, de posibilidades de acercamiento de las comunidades, de los pueblos en el campo y en las ciudades, los estudiantes, a través de compartir en torno a temas muy concretos. Por ejemplo, leucemia linfoblástica aguda infantil, primera causa de mortalidad, que tiene que ver con lo que decía el doctor Hugo López-Gatell de la toxicidad que nos dejó el neoliberalismo, cómo transdisciplinariamente y de manera también transsectorial con estas comunidades, con quienes están sufriendo este tremendo flagelo. Se avanzó mucho en la parte de salvar a las y los menores de edad que debutan con esta enfermedad, pero está muy pendiente de desentrañar las causas y todo esto hacerlo de la mano de las comunidades y de los gobiernos a diferentes niveles para ir reto por reto poniendo toda la capacidad que tenemos desde las universidades, desde las instituciones de educación superior al servicio del pueblo de México y de nuestra soberanía. Yo creo que hay mucha capacidad. Lo que a mí me dejó de enseñanza estos 6 años en el CONACYT es que no es una cuestión de dinero, es una cuestión de voluntad y sí tiene que haber recursos, pero sobre todo metas claras y una articulación honesta, no simulada, desenraizar por completo la corrupción académica, la corrupción en estas instancias para bajar recursos, para poder ir resolviendo y dando respuestas al país. Y por cierto, en torno a los postdocs, en los últimos 6 años, en los 6 años pasados de la administración, se llegó a un número inédito de cerca de 5,000 postdocs y además se aumentó el número de años que pueden tener beca postdoctoral porque hay un rezago, yo creo que de ahí la inconformidad, un rezago en el número de posiciones reales de trabajo, de puestos de trabajo reales, permanentes, con buenas condiciones laborales en las universidades. Entonces, hoy por hoy, las becas postdoctorales son mucho más disponibles porque aumentó el número de apoyos, pero además se permite que un becario postdoctoral pueda estar hasta 4 años con este apoyo postdoctoral en lo que se van abriendo, que este es un pendiente muy importante, que hay más oportunidades para quienes obtienen una maestría o un doctorado en las instituciones de educación superior. Muchísimas gracias, doctora Elena Álvarez Bulla. También ese tema nos parece muy importante. Después regresar en otro momento a él. Un tema que también hemos aquí dado seguimiento de la situación que viven varios académicos, en específico en la UNAM, ¿no? Que llega a ser hasta el 75%, depende en qué lugar, 85% los profesores temporales que no tienen plaza y la situación que viven varios postdoc. Regresaremos a ese tema, sí nos parece importante. Gracias por responder, doctora María Elena Álvarez Bulla. Doctor Hugo López-Gatell, ¿con qué cerraría? Usted ya tocaba también el tema que nos parece muy importante del Plan México, que está en el Plan Nacional de Desarrollo, y que el punto 4 ya en el Plan Nacional de Desarrollo de este Plan México, de las estrategias es lo hecho en México. Pero ahí también hay una gran preocupación y con eso y también, además del cierre y su reflexión final, yo quisiera pedirle pues una opinión. También lo hecho en México implicaría, por ejemplo, a empresas corporativas y a corporaciones y grupos financieros y empresariales como Grupo México, ¿no? Entonces creo que tenemos que cuidar también la participación y ver la historia y el pasado que han tenido estos grupos que también pudieran integrarse a lo de hecho en México, pero hay una historia y hay una deuda también social con varios de ellos. Entonces nos parece también importante aquí mencionarlo. Sobre esto, doctor Hugo López-Gatell, ¿qué decir y cómo cerraría? Muchas gracias. Yo quisiera cerrar
eh, y un poco reacciono incluso a esta crítica, yo, que no la veo adversa, sobre los postdocs, porque yo creo que ilustra un poco la sensación de frustración que amplios segmentos del pueblo de México siguen teniendo respecto de una transformación incompleta. Es obvio que en 6 años no se puede revertir un proceso de destrucción de la soberanía nacional, un proceso de desplazamiento de lo público, un proceso de subordinación a las fuerzas económicas globales. Se requiere mucho trabajo, se requiere consistencia. No perder de vista que además hay que vencer la inercia. La inercia es muy pesada porque esa inercia está no solamente en los elementos estructurales, en cómo está organizada la economía, cómo participa la relación del poder económico con el poder público, cómo está configurado el poder público por individuos de carne y hueso que han tenido distintos abordajes o distintos posicionamientos, muchos de ellos de poca incidencia y oportunistas que en realidad están ocultando su verdadero deseo de conservar el status quo. Se requiere, decía el presidente López Obrador, y coincido plenamente con él, de un cambio de mentalidad, una revolución de las conciencias y una renovación generacional en donde las nuevas generaciones tengan claridad política, claridad ideológica de el destino de la nación que queremos construir, una nación soberana, una nación justa, una nación solidaria, fraterna, que impulse lo mejor de sus elementos, tanto físicos, naturales, como de la población. Este elemento, este señalamiento específico a Grupo México, creo que también nos ayuda a visualizar la necesidad de seguir trabajando por salir de esas inercias. Las contradicciones se irán haciendo patentes porque en la medida en que las oportunidades de un desarrollo soberano, de un desarrollo justo, de un desarrollo solidario, más incluyente, se topen con mentalidades y con intereses económicos poderosos que tienen un modelo de relación con el medio ambiente, con la sociedad, con sus trabajadores, que es de expoliación, que es de explotación, no cabrán en ese nuevo proyecto, en ese proceso de una profunda transformación. Y estoy seguro, quizá no va a ocurrir en un año, dos o ni siquiera en un sexenio, pero llegará a un punto en donde sea insostenible la contradicción entre las necesidades de ciertos sectores, de ciertos protagonistas del poder económico con respecto a un pueblo que se levanta por su soberanía, se levanta por la justicia y que busca unas relaciones más fraternas, más igualitarias en su vida cotidiana, en su vida laboral, en su capacidad de acumular cierta riqueza, un patrimonio, etcétera, etcétera. Y en su necesidad de proteger el medio ambiente, tener condiciones laborales justas y la protección de un gobierno que atiende a sus necesidades y responde a la soberanía primaria que viene del pueblo y no a intereses de grupo o de pequeños espacios de oportunismo político. Entonces yo diría, en general, para el pueblo de México, lo que hay que pensar, me parece a mí, es en que el pueblo es dueño de la transformación, la soberanía es del pueblo, y si queremos tener un cambio sustantivo en la actitud política, y me refiero no solamente al gobierno federal, me refiero a los poderes estatales, a los poderes municipales, que posiblemente son los que permanecen más claramente en la inercia del proyecto neoliberal, del proyecto oligárquico, del proyecto concentrador de la riqueza y del proyecto de la corrupción. Es el pueblo el que puede impulsar esa transformación. Y a veces es frustrante, decía un famosísimo líder político y pensador de inicios del siglo XX, que se da un paso para atrás, un paso para adelante, 2 pasos para atrás, pero hay que seguir repensando cómo profundizar la transformación y tener claridad de cuál es el destino que queremos para este pueblo de México y para esta hermosa nación. Gracias, gracias, doctor Hugo López Gatell y doctora Marielena Álvarez Bulla. Dice, y quisiera cerrar con esto también, Mariana Peraza,
Violeta, Ernesto, de favor de no quitar el dedo del renglón, ahora más que nunca, como dice la doctora y el doctor Gatell y la doctora Álvarez Bulla, es poner en marcha un proyecto de alimentación que es soberanía alimentaria, insisto mucho, y bueno, pues agradeciendo y celebrando mucho la mesa, así que les queremos agradecer a ambos que nos hayan acompañado. Nos parece que sí, es un tiempo y un momento importante y que el desafío de Donald Trump pues coloca a México, como dijo hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, en un momento muy, muy importante y definitorio también en el rumbo que pueda tomar el país. Así que muchísimas gracias a ambos y seguimos en comunicación. Muy bien, muchas gracias. Al contrario, muchísimas Muchas gracias. gracias a ustedes. Un abrazo, querida Elena. Fuerte abrazo.